Esta mañana saludamos en la línea telefónica al senador por Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, quien está en línea telefónica para hablarnos de pues una parte del proceso electoral y los procesos también que ha tenido que enfrentar el partido que él representa en este estado de Jalisco, justo en medio de esta contienda. Clemente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Radio Metrópoli. Víctor, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Saludos también a Griselda, si es que está por ahí. Por aquí ando. Estar con ustedes siempre. Por aquí ando, senador. Muchas gracias por atender esta conversación. El día de ayer dábamos cuenta de una nota informativa que fue publicada en el Universal, donde se denunciaba depósitos millonarios a Verónica Delgadillo. Entre ellos lo señalaban particularmente a usted con un depósito de 400,000 pesos. Platíquenos si esta información es real y qué sucede con estas acusaciones de guerra sucia en este proceso electoral. Es una información, Griselda, absolutamente falsa. La nota es completamente falsa de los pies a la cabeza, de principio a fin. Es una nota, además, por cierto, que no tiene ni firma ni evidencia alguna. Es decir, la calumnia que se refleja en esa nota no está sustentada absolutamente en nada. Es una nota que lo que intenta es difamar, que lo que intenta es calumniar. Y es una nota que, por cierto, ya ha sido desmentida, tanto por Verónica Delgadillo, que es la destinataria principal de la calumnia, de la difamación en esa nota, por un servidor y por otras de las personas señaladas, prácticamente todas, entre otras, por cierto, la senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes, y subrayo del Partido Verde, porque es evidentemente parte de la coalición con la que competimos en este proceso electoral. Todo es producto, Griselda, Víctor, de la guerra sucia que el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Chema Martínez, ha venido montando en las últimas semanas. Y déjenme decirles que la nota no tendría mayor trascendencia, porque aunque fuera cierto todo lo que dice, no hay delito alguno que perseguir, por supuesto, nada de eso es cierto, si no fuera porque justamente lo que se hizo el día de ayer por estos personajes, estoy hablando del señor Chema Martínez, candidato de Morena, fue utilizar la voz de Griselda Torres Zambrano, connotada periodista, mi querida Griselda, para activar un call center que empezó a hacer muchísimas llamadas, millones de llamadas a teléfonos celulares y teléfonos fijos con la lectura de la nota que ustedes hicieron el día de ayer. Todo esto para tener un argumento en el debate que se celebró ayer mismo entre los candidatos a la presidencia de Guadalajara y poder responder algo a la acusación que le hemos hecho al candidato de la manera ilegal en la que obtuvo su pensión dorada, que, para que el auditorio lo recuerde, el candidato de Morena en Guadalajara tiene una pensión ilegal de 108,000 pesos al mes a sus escasos 50 años. Una pensión que ha obtenido de manera ilegal y que no ha podido responder, explicar, justificar, y lo que quería era tener una respuesta para tratar de contraatacar a Verónica Delgadillo, que dicho sea de paso, pues va arriba en las encuestas y seguramente ganará la elección del 2 de junio. Este es el contexto de la nota a la que nos referimos y, como siempre, les agradezco mucho el espacio para poder hablar de ello. De hecho, Chema Martínez utilizó esta nota informativa para acusar a Verónica Delgadillo y a Movimiento Ciudadano de operar una guerra sucia con personas sin integridad. Mencionó algunos nombres, entre ellos Diego Monraz, Enrique Tucen, etcétera, etcétera, a quienes dijo son ruines y mezquinos, pero utilizó justo esta información para combatir en el debate. Pues sí, porque no tiene más que decir, porque lo que le hemos pedido hasta el cansancio es que explique todo el manojo de tranzas de las cuales ha echado mano para hacerse de una pensión insultante, ilegal, insultante, que no tiene justificación alguna. Pues imagínate todo lo que hay alrededor de esa pensión de 108,000 pesos mensuales, que el señor, cuando saca sus cuentas
dice que empezó a trabajar a los 13 años. Pues imagínate nada más, Griselda, Víctor, ¿quién empieza a cotizar a los 13 años? Entre muchas otras anomalías que tiene esa pensión. Otra tanta es que en el tiempo en el que él no fungió como servidor público entre comillas, que fueron entre 5 y 7 años, una empresa pagó directamente lo que él le debía a pensiones del Estado, más de 3 millones de pesos, sin justificar el origen de esos recursos y, por supuesto, sin dar cuenta a Hacienda. Lo que el señor está haciendo ahí, implícitamente, pues es una evasión fiscal. Y como no ha podido explicar, y está hecho bolas, y está desesperado, pues intenta tender, fabricar acusaciones que son francamente inaceptables e insostenibles. Yo lo que preguntaría es, ¿dónde está la evidencia de esa acusación que le hace a Verónica Delgadillo y que, por cierto, me hace a mí también, y por eso me involucro, por supuesto, en este asunto? No hay ningún tipo de recurso, transferencia que yo le haya hecho ni a Verónica Delgadillo ni a nadie más allá de mi vida personal, de mi vida privada. Senador, ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, Víctor, adelante. Iba a preguntar, para que nos ayudara a orientar al auditorio, entonces, ¿cómo es el financiamiento de los candidatos y en el caso de que hubiera depósitos en efectivo, cómo se tienen que comprobar ante la autoridad electoral? Todo eso está en línea en la página del Instituto Nacional Electoral y en la parte de fiscalización de las campañas. Incluso podemos mandar el link si ustedes así lo deciden para que lo hagan público, pero toda esta es información pública. Es decir, las campañas se financian fundamentalmente con los recursos que tiene Movimiento Ciudadano y todas las aportaciones, que por cierto tienen un monto menor, que se pueden hacer de entes privados, de personas de carne y hueso, tienen que estar debidamente registrados. Es imposible hacer una transferencia, además a una cuenta personal, para financiar una campaña política. Eso es una ilegalidad. Pero lo digo categóricamente, Víctor, no hay depósito, transferencia alguna al respecto. Y estamos esperando todavía, pues tanto que el medio o el señor Chema Martínez, artífice y comprador, financiador de esta nota, presente la evidencia. Por el contrario, y esto es muy importante señalarlo, Griselda, Víctor, Verónica Delgadillo hizo público ayer sus estados de cuenta. La nota señala que en ciertas fechas se hicieron ciertas transacciones. Verónica Delgadillo lo que hizo fue hacer pública, está en su página, está en sus redes sociales, el contenido de sus estados de cuenta, y no hay, por supuesto, ningún tipo de depósito. Lo único que ella ha recibido, eso es lo que nos explicó el día de ayer, pues es su sueldo como senadora de la República en aquella entonces. Frente a las acusaciones, frente a la calumnia, lo que hemos hecho es contestar con transparencia. Y toda su información patrimonial, la de ella, la mía, por cierto, que hemos sido promotores de la ley 3 de 3, es pública. Nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración fiscal y nuestra declaración de potencial conflicto de interés. Yo preguntaría, ¿cuándo el candidato de Morena, el señor Chema Martínez, va a hacer público su millonario patrimonio? Lo que ha salido en esta campaña, pues sí, son sus señalamientos de enriquecimiento ilícito, de cómo ha comprado o de las propiedades que tiene, por cierto, 2 mansiones de lujo en zonas muy exclusivas de la ciudad, y cómo ha venido acumulando poder, sí, pero al mismo tiempo riqueza. Bien. Él representa o dice representar un partido político que sostiene austeridad, que no miente, que no roba, y él hace todo lo contrario. Pero déjame decir una cosa más, Griselda, por favor. Hay una campaña orquestada por parte del candidato de Morena de violencia desmedida en las calles. El día de ayer, nosotros volvimos a insistir en que lo hacemos responsable de la vida de nuestro brigadista, misma que denunciamos, ataque que denunciamos, por cierto, hace algunos días, donde un operador de Chema Martínez
golpeó casi hasta la muerte al brigadista que hoy se debate entre la vida y la muerte, brigadista de Movimiento Ciudadano. Y el día de ayer, el personaje que perpetró esta atrocidad fue detenido por la Fiscalía del Estado y está acusado de tentativa de homicidio. Si hay justicia, ese personaje debe de quedar preso y nosotros hacemos responsable a Chema Martínez de la vida de nuestro brigadista y de la integridad física de los brigadistas que están en la calle haciendo lo que quieren hacer, promover el voto por Movimiento Ciudadano. Y hay un video que vale la pena que el auditorio lo vea porque ayer salió en redes sociales, donde el personaje perpetrador de la violencia se ufana de ser parte del equipo de Chema Martínez y además con todo cinismo dice este personaje, refiriéndose al brigadista golpeado, le salió barato, lo queríamos matar. Entre muchas otras cosas escalofriantes que este tipo confiesa, se ufana y que por supuesto no podemos permitir. Nosotros no vamos a permitir que la violencia se apodere del proceso electoral y hacemos responsable del clima de violencia y de miedo que el señor candidato de Morena quiere instaurar en la contienda de Guadalajara. A eso iba, senador, porque sube el tono de las campañas, sobre todo en los últimos días. Estamos a 15 días de que se realicen las elecciones y preocupa cuando esto se traduce en violencia como fue el ataque de este brigadista. Imagínate nada más, Griselda, que las personas que participan en un proyecto político como el nuestro, que están convencidos que estamos haciendo lo correcto, que estamos defendiendo nuestra ciudad, que estamos promoviendo a nuestra candidata Verónica Delgadillo, no pueden salir a tocar la puerta porque los gángsters, pandilleros, golpeadores de Chema Martínez los hostigan y hay evidencia de que son justamente ellos, que ese es el modus operandi del señor que quiere ser presidente municipal de Guadalajara y que hoy es postulado por Morena. No podemos permitir que un golpeador, un violentador, alguien que se comporta como gángster, pues pueda asumir la condición de presidente municipal. Es una lástima que el nivel de las campañas esté llegando a eso, que la violencia la quieran instaurar quienes dicen que van a cambiar las cosas y que lo único que han hecho pues es crispar el ambiente electoral. Por cierto, aprovecho tus micrófonos para decirle al auditorio que si en estos próximos 15 días reciben llamadas de números no identificados con robots diciendo cosa y media, pues es justamente responsabilidad del señor Chema Martínez. Incluso tenemos información de que están preparando un operativo la noche previa a la elección, es decir, la madrugada del sábado del sábado 2 de junio, con una grabación de Verónica Delgadillo para levantar a todo mundo a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, pidiéndoles que voten por Verónica Delgadillo. Ya han hecho esta guerra sucia en otras ocasiones, es decir, promover el voto en horas no precisamente adecuadas, tratando de molestar la intimidad de las personas que pues están en su casa o que están dormidos. Entonces, hay muchas mañas que los señores de enfrente tienen preparados para estos 15 días, por eso vale la pena alertar a la gente de bien, a la gente de Guadalajara, a que no conteste sus teléfonos, que tenga simplemente todas las reservas y que consulte fuentes oficiales, por supuesto. Por último, senador, aprovechando su presencia para preguntarle si Movimiento Ciudadano insistirá en presentar una denuncia ante la autoridad electoral contra el rector Ricardo Villanueva y la Universidad de Guadalajara por la supuesta utilización de recursos públicos. Ya se dijeron y se contestaron. Por ejemplo, Ricardo Villanueva decía ayer, me reuniré, les guste o no les guste. Nuestro reclamo al rector no es que conozca o desconozca a sus amigos, él sabrá qué hace con sus amistades. Nuestro reclamo ha sido el comportamiento institucional. No hubo ningún señalamiento de nuestra parte
cuando el rector recibió a Claudia Sheinbaum en el Centro Universitario de Tonalá. No, lo que no nos gusta a nosotros es ver al rector enredado en un mitin de carácter político. Y por supuesto que los señalamientos que hemos hecho nosotros de que algunos personajes, autoridades de la Universidad de Guadalajara están involucrados en campaña electoral, en días laborales, utilizando recursos públicos, se está presentando ante la autoridad electoral para que deslinde responsabilidades. Yo espero que el rector entienda, que la comunidad universitaria de la cual formo parte, por cierto, entienda la delicada situación en la que estamos el día de hoy, la crispación social de la que hemos estado hablando en estos micrófonos, y que nos comportemos todos a la altura de las circunstancias. La Universidad de Guadalajara es una de las universidades más importantes del país, y lo menos que esperamos es que el rector se conduzca de manera institucional y en función de su propia investidura, no haciéndola ni de matraquero, ni de acompañante, ni de absolutamente nada, que siga siendo rector de la universidad, que por cierto, esa parte la ha hecho muy bien, no tiene por qué descomponer lo que ha hecho correctamente. Una última llamada, tenemos mucha participación del auditorio, pero Gustavo Hidalgo le quiere decir que MC ayer a las 9 de la mañana quitó propaganda de Chema Martínez por Avenida Normalistas entre Monte Olivetti y Monte Carmelo. Yo los vi, dice Gustavo, nadie me platica. Lo cierto es que le quedan 15 días al proceso electoral y esperamos todos los ciudadanos que los partidos políticos y candidatos estén a la altura, porque lo peor que le puede pasar a este país es que en esta guerra entre contrincantes pues salga sacrificada la democracia y ahuyenten al electorado de las urnas. Al señor Gustavo decirle, eso es inaceptable, tiene usted toda la razón, no se puede estar quitando propaganda de ningún partido político. Bueno, nuestro brigadista violentado, Griselda, lo que estaba haciendo cuando lo agredieron los porros de Chema Martínez era pintar una barda. Estaba pintando una barda y llegaron e intentaron quitarle la vida. Esperemos que nuestro brigadista esté bien, pero tienen razón en indignarse cuando se quita la publicidad, se borran bardas. No, nosotros lo que hemos promovido es una contienda abierta, derecha, legal. Hay una confrontación de ideas, esa se vale en un régimen democrático. Lo que no podemos permitir es que llegue la violencia. Bien, gracias por la entrevista, senador. Seguimos en contacto por cualquier otra incidencia que se presente en este proceso que está por concluir. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Griselda, y muy buenos días al auditorio. Un abrazo, senador Clemente Castañeda.